Muy bien, estimados colegas, vamos con ESEP Lenguaje 2018, segundo ciclo, preguntas 46 a 58, última tanda. Pregunta 46. Una profesora de lenguaje, con el objetivo de que los estudiantes identifiquen el error ortográfico, muestra un PowerPoint con distintos textos que poseen errores. Uno de los textos es el siguiente: se erran caballos aquí. Bueno, obviamente que errar caballos es con H, ¿no es cierto? No del verbo error, sino que de errar, de herradura, con H en consecuencia. La profesora les pregunta por el error del texto y los estudiantes presentan dificultades en identificarlo. ¿Cuál de las siguientes acciones permitiría a los estudiantes identificar el error ortográfico del ejemplo? Reforzar en clases las palabras homógrafas. No sé, por ejemplo, homógrafo es banco, banco de la plaza y banco del dinero. Se escriben igual, pero este no es el caso. Aquí errar y errar no se escribe igual. Reforzar en las clases las palabras homófonas y buscar el ejemplo de la palabra que tenga su par. Claro, ahí tenemos justamente un par de homófonas: errar con H y errar sin H. Suenan igual, son homófonas, pero obviamente se escriben distintas, que es el caso de este ejemplo. De tal modo que lo correcto sería reforzar en clase las palabras homófonas y buscar en el ejemplo la palabra que tenga su par. O sea, errar con H y errar sin H. Ese es el par. Vamos con la siguiente. 47. Recuerden que les recomendé leer antes la pregunta, pero eso es más válido sobre todo en los textos que son muy largos, ¿ya? Cuando son cortos no es necesario, encuentro. Buena profesora está en la etapa de revisión del proceso de escritura de un texto informativo que están produciendo sus estudiantes de quinto básico. La docente observa que varios estudiantes no usan correctamente la B larga o bilabial, puesto que escribieron reiteradamente con B corta o V. Los siguientes verbos: escuchaba, amaba, amaban, exhibes y escribo. ¿Cuál de las siguientes actividades podría ser la más adecuada? Nuevamente esa maldita palabrita, para que los estudiantes logren aplicar correctamente el uso de la B en las palabras anteriores. Bueno, si ustedes ven, esta viene del verbo escribir y esta del verbo exhibir, es decir, el verbo termina en vir. Y este escuchar y amar, o sea, el verbo termina en ar. Entonces eso, investigar sobre el uso de las formas verbales cuyo infinitivo termina en vir, exhibir, escribir, y las terminaciones del pretérito imperfecto del indicativo en ar. Escuchar, escuchaba. No escuchó, sí, pretérito imperfecto, escuchaba. Así que la correcta es, naturalmente, esta. Esa es la más adecuada. No significa que las otras no pueden servir. Vamos con la siguiente. En el sexto básico, un profesor de lenguaje y comunicación dará inicio a la siguiente unidad: escribir correctamente aplicando las reglas ortográficas del acento dialéctico. Bueno, ese es cuando tú escribes, por ejemplo, país, y como la vocal tónica es la cerrada, entonces nosotros separamos en país. Cuando eso ocurre, estamos en presencia de un hiato. Rompemos el diptongo, en otras palabras. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la palabra, no sé, día. Entonces se rompe el diptongo y tenemos un hiato, ¿ya? Y así hay muchos más, no sé, oído, por ejemplo, ¿ya? Entonces, para comprender el acepto dialéctico, hay que comprender el concepto de diptongo y de hiato. Así que, ¿qué aprendizaje? El concepto de hiato, y ahí se explica perfectamente todo lo que se requiere en el caso de esta pregunta, ¿ya? El acento prosódico es donde se carga la voz, sin tildarla.
Pregunta 48. Vamos a pregunta 49. Durante una clase dedicada a los signos de puntuación. Bueno, aquí esto está el texto largo, así que aquí conviene, creo. ¿Qué aprendizaje previo deberán manejar los estudiantes para poder explicar el uso de comillas en el texto anterior? O sea, en este texto. Durante la clase dedicada a los signos de puntuación, una profesora entrega al curso un texto que se usa en comillas. Luego les pide a los estudiantes que, según lo aprendido en clase, expliquen el uso específico de las comillas en el siguiente texto, en este. Creo que no es necesario leerlo completo. Voy a decir que voy a parar. Debido a la conectividad constante de hoy en día, una realidad extendida, estar siempre disponible en el celular se ha convertido en casi una obligación. Dada su amplia penetración en la población, se han generado expectativas del uso ubicuas, como refleja el hecho de que para la mayoría de los jóvenes la posición de apagado ha sido borrada de su modelo cultural del teléfono celular. Este contacto permanente puede acarrear disonancias emocionales, ya que cuando enviamos un mensaje de texto esperamos que el destinatario esté conectado. Un retraso en la respuesta puede ser considerado como un desafecto personal. El teléfono celular nos libera para darnos movilidad, pero se convierte en una atadura, ya que espera que estemos siempre localizables, siempre de guardia. Y esa es la palabra que está entre comillas, de guardia. ¿Qué aprendizaje previo deberán manejar los estudiantes para poder explicar el uso de comillas en el texto anterior? Bueno, en este caso, esto no es una cita textual, que muchas veces en una cita textual uno pone las comillas, ¿no es cierto? Y da la frase textual que ha sido sacada, por ejemplo, de otro libro o de otro artículo, ¿ya? En este caso, estar de guardia es una frase hecha como lo llaman aquí, ¿ya? Y todos sabemos lo que es estar de guardia. Un guardia se supone que está cuidando algo y por tanto está atento. Así que todos reconocemos el dicho que significa estar de guardia. Y por lo tanto, en este caso, este uso de comillas es para explicar una frase que ya está hecha, que es estar, comillas, de guardia. ¿Ya? Así que es reconocer una frase hecha. No es identificar una cita textual, que es lo más común cuando uno usa las comillas. ¿Ya? Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 50. ¿Cuál de los siguientes indicadores de evaluación corresponde al ejercicio de evaluación? Vamos. En un séptimo básico, en el eje de escritura, un docente está trabajando con sus estudiantes el siguiente objetivo: comprender distintos mecanismos de cohesión textual, con el fin de obtener información sobre el objetivo trabajado. Explica una evaluación que contiene el siguiente ejercicio. Lea el siguiente fragmento y reemplaza el término que se repite. Por fin te decidiste y adoptaste un lindo cachorrito, pero ¿tuviste en cuenta los cuidados que debes tener para que la adaptación del cachorrito a su nuevo ámbito sea lo menos traumática posible? Cachorrito, cachorrito. Uno de los temas más complicados para resolver suele ser el cuidado durante la noche. Si el cachorrito se queda solo en el lugar que le has asignado en tu casa, como suelen aconsejar muchos expertos, seguramente llorará sin cesar y con todas sus fuerzas. ¿Cuál de los siguientes indicadores de evaluación corresponde al ejercicio de la evaluación? Bueno, lo que tiene que hacer aquí es correferencia. Por ejemplo, ¿tuviste en cuenta todos los cuidados que debes tener en la adaptación del animalito en su nuevo ámbito? En vez de decir cachorrito, dice animalito. Aquí puede decir el perrito. Ya, eso es correferencia por sinonimia, ¿no es cierto? Así que, ¿cuál de los siguientes indicadores de evaluación corresponde al ejercicio de la evaluación? Aplican sinonimia como recurso de correferencia para tener mejor cohesión del discurso, el discurso esté más fluido, más hilado, más elegante en algunos casos, ¿ya? Y no está repitiendo la misma palabra. ¿Qué es lo que pasa en esta pregunta todo esto? ¿Cuál de los siguientes indicadores no ha sido logrado por los estudiantes? Un profesor de octavo básico desea evaluar la producción textual de sus alumnos. Para ello les solicita que escriban una reseña de una película realizando las distintas etapas del proceso de escritura. Al final de la clase, uno de los estudiantes entrega el siguiente texto: reseña de una película. La historia comienza cuando Rango, tras llevar toda la vida como mascota de una familia, se pierde en el desierto de Mojave.
llegando hasta un poblado perdido llamado Polvo. Es tan polvoriento como su nombre indica. Rango espera poder integrarse a las actividades de Polvo y rápidamente empieza a destacar entre la población de Polvo, cuando Rango se convierte sin pretenderlo en el nuevo sheriff de Polvo. Bueno, como ustedes ven, se está repitiendo Polvo, 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 Rango, 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 Polvo, Rango, Polvo, Rango. ¿Ya? Entonces, obviamente que no está usando correferencias para aliviar esta redundancia y repetición de palabras, en este caso nombres, de rango y de polvo. Así que de tal modo que, ¿cuál de los siguientes indicadores no ha sido logrado por el estudiante? El uso apropiado de correferencias, que es lo que habíamos hablado en la pregunta anterior. Vamos con pregunta siguiente, pregunta 52. En la unidad de texto expositivo, una profesora solicita a los estudiantes que escriban una noticia a partir de la información entregada en una guía. Los alumnos realizan la actividad y uno de ellos entrega la siguiente noticia. Nace un panda en un zoológico de Japón. Según las estimaciones, quedan en libertad menos de 2.000 ejemplares en 3 provincias del centro-sur de China. Un oso panda nació este lunes poco antes del mediodía en el zoológico Ueno de Tokio. Aún es tan pequeño que cabe en la palma de una mano. El recién nacido no despega de su madre, que tiene 11 años y pesa más de 100 kilos. El nuevo oso panda no ha sido pesado todavía, pero se calcula que ronda los 200 gramos, según los responsables del zoológico. Este es el primer nacimiento exitoso de un panda en este parque en los últimos 24 años. ¿Qué instrucción debiera dar el profesor al estudiante para que la noticia anterior cumpla con su estructura? Bueno, la estructura de una noticia, como ustedes bien lo saben, tenemos el titular, una bajada y un cuerpo que incluye el lead. El lead es donde están las famosas 6 W que debe responder la pregunta. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, y esas 6 W es por el inglés, ¿eh? Why, ¿por qué? Where, ¿dónde? Why, ¿por qué? ¿Ya? Están las famosas 6 W del lead. Entonces, ¿qué instrucción deberá el profesor al estudiante para que... Ya, aquí tenemos el título. A veces hay un epígrafe arriba. Por ejemplo, aquí puedo decir Tokio. Tokio sería el epígrafe. Ahí viene el título. Después viene la bajada. Y después viene el cuerpo de la noticia, donde debe contestar la 6W. What? ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién? Un oso panda. ¿Qué? Nació. ¿Dónde? Where? Este lunes, poco antes del mediodía en el zoológico. ¿Ya? En Ueno, Tokio. Así que este lead cumple con las 6W. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, para cumplir con la estructura, tiene que tener entonces el título, la bajada y el cuerpo con el primer párrafo que es el lead, con las 6W este lead. Así que aparentemente aquí lo cumple la estructura. ¿Ya? El epígrafe es circunstancial, puede estar o no estar. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? Que si ustedes se fijan, la bajada es incoherente, no tiene coherencia. No es que no tenga cohesión, ¿no? No tiene, es como ilógica. O sea, nace un panda en zoológico, no tiene que ver con, según las estimaciones, quedan en libertad más de 2.000 ejemplares. ¿Ya? Aquí podría ser, nace un panda en el zoológico, que podría decir, se encuentra en excelentes condiciones junto a su madre, por ejemplo. Eso podría ser una bajada lógica. Por lo tanto, como el niño presentó esta actividad, ¿ya?
Lo que está mal aquí es la bajada. Por lo tanto, fíjese si el lead responde a las preguntas básicas, la respondió. ¿Ya? Verifique si el cuerpo de la noticia entrega sí, la responde. Revise si la bajada eso es lo que tiene que revisar, la bajada. ¿Corresponde a la síntesis de la noticia? No, no corresponde. Así que la bajada es para que cumpla con su estructura. Porque en términos, digamos, ¿cómo decirlo?, arquitectónicos, cumple con la estructura. Pero una parte de la estructura no está bien redactada. Eso es. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 53. Una profesora de quinto básico cuyo objetivo de clase es trabajar con los estudiantes la aplicación del concepto de campo semántico propone una lectura del siguiente fragmento. Bueno, campo semántico es, por ejemplo, yo digo deportes. Y aquí, fútbol, básquetbol, voleibol, ¿ya? Qué sé yo, hockey, tenis. Todas estas palabras corresponden al mismo campo semántico que en este caso es deporte, ¿ya? Entonces, una profesora de quinto básico cuyo objetivo de clase es trabajar con los estudiantes en la aplicación del concepto de campo semántico propone la lectura del siguiente fragmento. El paisaje vegetacional de la región metropolitana se caracteriza por ser predominantemente de cordillera, aunque en los valles y cuencas se desarrolla la estepa de acacia. En esta región existe un fuerte retroceso de la vegetación nativa, producto de la alta urbanización. Debido al alto grado de población que presenta la región, el paisaje se ha visto alterado, disminuyendo notablemente la vegetación natural, permaneciendo solo en laderas y faldeos cordilleranos. La agricultura y las plantaciones forestales de especies exóticas como eucaliptus, álamos y pinos han transformado el paisaje agrícola de la región. Sobre los 500 metros de altura se encuentran bosques esclerófilos, característicos de su follaje duro y siempre verde que necesita una mayor precipitación, entre 400 y 1000 milímetros, para desarrollarse. Esto es de la Biblioteca del Congreso Nacional. Bien. La pregunta. Utilizando el fragmento anterior, ¿cuál de las siguientes actividades realizadas por los estudiantes sería la más adecuada para trabajar el objetivo anterior? Y el objetivo anterior era la aplicación del concepto de campo semántico. Entonces, esta palabra abarcadora, en este caso deportes, se llama hiperónimo respecto de estas que están acá, ¿ya? Fútbol, básquetbol, voleibol, ¿ya? Aquí entre paréntesis, por ejemplo, ustedes tienen, aquí por ejemplo, especie exótica sería el hiperónimo para eucaliptus, álamos y pinos. Es un ejemplo similar al que les dije yo de deporte. También puedo ver que hay accidentes geográficos como por ejemplo valles, cuencas, y hay otros más por ahí que podríamos usar también como campo semántico, por ejemplo. Laderas, faldeos. Valles, cuencas, laderas, faldeos son accidentes geográficos. Y por lo tanto, para cumplir con el objetivo de aplicar el concepto de campo semántico, sería esta: clasificar palabras de texto a partir de un hiperónimo, que es lo que yo acabo de hacer. Especie exótica, eucalipto, álamo, pino. Accidentes geográficos, valles, cuencas, laderas, faldeos, por ejemplo. Vamos con la siguiente pregunta, pregunta 54. En una clase de lenguaje, para aplicar el concepto de propaganda, el profesor solicita a sus estudiantes que elaboren una campaña que promueva el cuidado del medio ambiente dentro de la escuela. Para esto se asignan diversas tareas, como identificar la situación del colegio en torno al cuidado del medio ambiente, planificar los objetivos de la campaña, formular una estrategia creativa y buscar los recursos técnicos para realizar el proyecto. Para monitorear el cumplimiento de la primera etapa de la campaña, el profesor entrega a cada grupo una pauta de cotejo para que ellos se autoevalúen. ¿Por qué es adecuado utilizar una pauta de cotejo en esta primera etapa de la campaña? Bueno, ustedes saben que las pautas de cotejo son como las listas de chequeo, es un checklist,
¿ya? Como cuando uno hace el supermercado, entonces uno dice, lo compré, lo compré, no lo compré, no lo compré, lo compré, ¿ya? Logrado, no logrado, ¿ya? Eh, sí, no, ¿ya? Entonces uno eh, corrobora la logrado, no logrado, ¿ya? Entonces, en el checklist los estudiantes corroboran si han realizado las tareas propuestas en torno a la campaña. O sea, un checklist, que es lo mismo que una pauta de cotejo. Y que ustedes lo usan mucho, como logrado, no logrado. Presente, ausente también podría ser. Son dicotómicas las listas de chequeo. Dicotómicas. Sí, no. Presente, ausente. Logrado, no logrado. Pregunta 55. En un séptimo básico, una profesora diseña un instrumento para evaluar la ampliación del léxico de sus estudiantes. ¿Cuál de los siguientes indicadores da cuenta de que los estudiantes abordan adecuadamente la ampliación del léxico utilizando estrategias para determinar el significado de palabras nuevas? Bueno, sustituyen términos no, porque es ampliación del léxico, son palabras nuevas. Entonces aquí estamos, destacan palabras nuevas y las definen según el contexto. Recuerden que es ampliación del léxico. Vamos con pregunta siguiente, 56. Los estudiantes de un séptimo básico están trabajando en la estructura formal de una noticia y para ello el profesor les ha solicitado que produzcan un texto noticioso. Esto lo acabamos de ver. ¿Cuál de los siguientes instrumentos de evaluación resulta más adecuado para verificar la presencia-ausencia de los elementos estructurales de la noticia en el texto producido? Por lo que explicamos recién, la lista de cotejo. ¿Ya? Está el título, está la bajada, está el lead, y dentro del lead está el qué, el cómo, el cuánto, el dónde, el quién y la 6W. Entonces con una lista de cotejo es lo mejor, una checklist. Vamos por mi cuenta 57. En una clase de octavo básico, en la unidad acerca de la epopeya, el profesor diseña un instrumento para evaluar el siguiente objetivo: comprender el contexto de producción en el que se enmarca la epopeya. El contexto de producción es el contexto, el momento donde se escribió eso, por ejemplo, la Ilíada, la Odisea, qué sé yo, ¿ya? ¿Cuál de los siguientes indicadores de evaluación da cuenta que los estudiantes abordan el objetivo de aprendizaje planteado? Características físicas y psicológicas del héroe de la epopeya. No sé, de Ulises, por ejemplo, ¿ya? Se me fue el nombre del héroe de la Ilíada. Ay, ya, se me fue. Describe los rasgos culturales propios del pueblo que alude a la epopeya. Ahí está. Porque el contexto de producción son los rasgos culturales. Sabiendo que cultura implica, yo diría, todo. Ya, cultura implica, por ejemplo, saber la idiosincrasia del pueblo donde está ocurriendo la epopeya, su cosmovisión, y la idiosincrasia recoge, qué sé yo, su historia, su evolución, incluso su geografía, su religión, incluye todo. Por lo tanto, en el contexto de producción, al hablar de los rasgos culturales, estamos hablando de todo. Y eso es justamente el contexto de producción. ¿Ya? Aquiles es el héroe de la Ilíada. Ulises es el héroe de la Odisea. Vamos con la última. La última es la pregunta 58. Un docente se encuentra en la etapa de revisión de la escritura de un texto expositivo, solicitado a sus estudiantes. Por eso ha considerado distintas maneras de devolver la información correcta a un estudiante. ¿Cuál de las siguientes opciones de retroalimentación entregadas por el docente está más alineada con la noción de retroalimentación formativa? Bueno, aquí corrige tus errores.
Desde 1947 hasta noviembre de 2007, la empresa COA recibió un pequeño reactor nuclear en la sede de Rochester. El reactor tenía en su interior 1,5 kilos de uranio enriquecido y se encontraba guardado en una habitación con paredes. Bueno, aquí le marcó que habitación está mal escrita ahí sin H. Aunque ahí le marcó también que no es el conector apropiado. La relevancia de este asunto radica en que 1,5 kilos de uranio puede provocar, puede en vez de pueden, ¿ya? Está el singular de cuando debiera ser plural. Por eso se le indicó los errores, ¿ya? Noten que aquí también le indica los errores y le dice cómo debió estar escrito, ¿ya? Habitación con H, aunque debería ser porque, y aquí puede debería ser puede. En la letra C, noten que hace algo más inteligente, le indica el error, pero le dice tu escrito no respeta la ortografía literal, es decir, no le da la respuesta hecha. El alumno va a tener que pensar y también va a ser un aprendizaje activo, porque él va a tener que escribir la respuesta correcta, no como aquí, que se la dan, ¿ya? Lo mismo aquí, y si tu escrito no establece una relación lógica adecuada, el conector no es el conector lógico, y lo mismo aquí, hay una incoherencia gramatical, le dice, para que el alumno, él se dé cuenta del error por una parte, pero él mismo se autocorrija, ¿ya? Entonces eso es más consciente y más activo, apela más al aprendizaje activo del alumno. Así que la correcta es eso. Y con eso terminamos el ESEP 2018. Me queda solamente el 2017. Muchas gracias, estimados colegas.